Hola a todas, bienvenidos a un nuevo vídeo a mi canal. Hoy vamos a comenzar con un maquillaje, con un tutorial de maquillaje paso a paso. La referencia del maquillaje de hoy lo tenéis justo en esta imagen. Va a ser muy similar, no idéntico, pero sí muy parecido y voy a enseñaros todos los productos que voy a utilizar. Para quien llega por primera vez al canal, yo soy Carolina Perezga, creadora de contenido de moda y belleza. Me podéis encontrar en Instagram, en Carolina Perezga, y también tengo una tienda de ropa vintage y de segunda mano que se llama Carolina Perezga Studio, que podéis ver el canal de YouTube justo aquí arriba, donde muestro hauls de todas las prendas disponibles en la web y las novedades. Así que voy a comenzar paso a paso con el maquillaje de hoy. Para empezar, llevo la cara totalmente limpia. Lo que he hecho es lavarla con una espuma limpiadora para la cara y voy a poner el primer paso, el agua de avena de Deli Plus. Esta agua tonifica la piel, le da más elasticidad. Está aprobada en yuca, sale con el color verde, así que es un buen producto y es muy económico. A mí me gusta mucho, yo lo utilizo como tónico. Siempre el primer paso voy a esperar que se seque, y cuando se seque vamos a poner el segundo paso, que es el Skin Booster, el reactivador de juventud de Atashi, que lo podéis ver en un short que subí paso a paso, con los 3 pasos que lo tenéis justo aquí arriba, donde podéis verlo también. Es maravilloso, la piel la deja espectacular y esto siempre lo utilizo antes del maquillaje para preparar la piel. Así que voy a poner 3 pulverizaciones, o sea 3, 2 y 3, y la voy a extender. Ya veréis qué bonita queda la piel, súper hidratada. ¿Veis que queda muy luminosa? El segundo paso es la DD Cream, es Nude Skin Perfection con factor 15 solar, también de Atashi. Esto es una prebase. También se podría utilizar como maquillaje si no quieres llevar la piel muy cargada. En este caso yo la voy a utilizar como prebase. Da color, ¿vale? Porque tiene color. Le voy a poner 2 pulverizaciones y la voy a extender con los dedos. Da mucha luz al rostro. Deja así como un tono doradito. No mancha y deja la piel también súper hidratada. Listo. El cuarto paso es el contorno de ojos. Antiojera en crema, que también da un poquito de luz, hidrata y va actuando en las arruguitas. Es una maravilla, lo podéis usar por la mañana y por la noche. Me gusta mucho también este contorno. Le he puesto un poquito en la nariz para dar luz. Y aquí abajo. Esto lo que hace que deja muy hidratada toda la zona de el contorno de ojo, el párpado preparado también para la sombra ahora. Así que la piel la tendría perfecta. Si tuvierais que llevar un maquillaje muy fresco, muy de día, que vais a salir con el sol, con esta base que llevo puesta ahora mismo, estos pasos que he realizado, colorete, un poquito de iluminador en la nariz, una mascarita de pestañas así muy suavita y un poquito de color en los labios, ya estáis maquilladas para un maquillaje de día. Pero en mi caso, como voy a hacer un maquillaje más potente que habéis visto en la foto, pues entonces vamos a empezar con la base de maquillaje. La base de maquillaje, como ya sabéis, me encanta utilizar la de OG, que es una base en crema, en stick, donde voy a poner un poquito y lo voy a extender con la brocha. Es maravillosa, súper hidratante, vegana. Tenéis el código de descuento justo aquí en pantalla. Para quien quiera adquirir los productos tenéis un 15% de descuento. Yo tengo muchos productos de ellos, a mí me encanta esta marca. Es natural y la piel la deja preciosa. Esta base hidrata bastante, es muy compacta, cubre también bastante y deja el rostro porcelana total, pero sin cargarlo, muy natural, cubriendo bastante todos los poros y dejando la piel muy unificada.
La brochita que llevo para la base de maquillaje también la podéis utilizar y la podéis adquirir también en la web de Oggi. Entonces la dejo en la cajita de información. Al meter el código de descuento disfrutáis del 15% de descuento. Y la verdad que merece la pena, además estos productos duran muchísimo. Bueno, ya tendría la piel súper preparada y ahora voy a poner antiojeras. Mirad qué bonita se queda. Se me ha olvidado poner la hidratación en los labios, siempre la pongo antes del maquillaje. Esta es Carmex, la podéis encontrar en la farmacia o en cualquier sitio de perfumería. Hidrata bastante los labios, a mí me gusta mucho y siempre la pongo como antes de maquillar, para que vaya haciendo su efecto, hidrate, quite la sequedad. Y luego la retiro con una servilleta y ya empiezo a maquillar los labios. Así que la voy a dejar que haga su efecto. Antiojeras es el de Shiseido, en este caso es el número 201, Light Clear. Voy a tapar también una marquita que tengo aquí y una marquita que tengo aquí. Lo voy a aplicar con la esponjita. Y ya estaría. Siempre me gusta dar el último toque con los dedos porque se funde más el producto. Ahora voy a poner los polvos translúcidos, los polvos compactos, también de Oggi, para quitar todos los brillos de aquí. Son súper bonitos y súper naturales. Listo. Ahora voy con los 3 pasos del contouring. También de Oggi, que como ya sabéis vienen en esta cajita, súper bonitos. El iluminador, el color marrón chocolate y el color rosita. Voy a comenzar con el marrón. Para marcar las facciones. Ahí está. Y voy a poner un poquito aquí. Aquí. Lo aplicamos con la misma brochita de la base de maquillaje. Ya estaría este paso.
Estaría listo. Bueno, ahora mismo el rostro estaría súper bonito, súper hidratado, súper luminoso. ¿Veis? Por ejemplo, así podréis salir simplemente un poquito de máscara de pestañas y tendréis la piel de porcelana súper bonita. El siguiente paso, vamos a peinar las cejas con este gel fijador de color marrón de Technique. Algo natural. Ahora vamos a comenzar con las sombras. Vamos a poner primero la base beige en todo el párpado. La marrón mate. Ahora vamos a poner esta marroncita. Y esta rosita en esta parte. Y ahora la dorada en todo el lagrimal. Ahí está. Y en la parte de debajo de las cejas. Y vamos a seguir hacia abajo, como habéis visto en la foto. Y ahora aquí, con el dedo, vamos a ponerte un poquito de rosa. Et voilà. Vamos a pintar la parte de abajo. Un poquito de marrón chocolate. Vale, y ahora vamos a pintar el eyeliner. El lápiz negro eyeliner es de Benefit. Ahí está. Voy a hacerlo natural, no lo voy a hacer muy marcado.
Ahora voy con la máscara de pestañas de Oggi. Y como veis, entre uno y otro, este ojo estaría listo. Así que voy a comenzar con el siguiente. Ya he realizado el segundo ojo, como veis. Estoy poniendo máscara de pestañas, que le he dado 2 capas a ambos ojos. Y ya estaríamos. ¡Voilà! Me parece súper bonito. Voy a retirar el... ¿Veis que se han quedado muy hidrataditos? Y ahora voy a poner el perfilador. Este es de Deli Plus, marrón. Es marrón súper oscuro. Este es Velvet Matte Lipstick. Y lo compré hace mucho tiempo, la verdad. Mualux, se lo compré en Primor. ¿Veis? Es un color muy marrón chocolate. Igual que el perfilador. Vamos a pintar el lunar. Esta vez no voy a hacer pecas. Así que, señoras y señoras, voy a poner un poquito de agua de avena para marcar, para fijar también e hidratar. Y con esto estaría lista. Lo que faltaría sería el pelo. Lo soltamos. Lo titularía como maquillaje chocolate dorado. Y voy a hacer algunas fotitos para que veáis cómo quedó en fotografía. Os mando un beso muy grande. Nos vemos en el siguiente vídeo. Disfrutad de este día maravilloso. ¡Mua!